Qué bueno estar de nuevo aquí para escuchar la palabra del Señor, las instrucciones que Dios tiene para nuestras vidas, para la suya y para la mía, porque la palabra bendita de Dios nos habla siempre a todos, nos habla a nuestro corazón y es medicina y bendición para su pueblo, para sus hijos, para todos nosotros. Qué bueno que hasta aquí nos haya ayudado el Señor y hasta aquí nos haya dado su poder y su mano haya estado con nosotros hasta este día. Deseo de verdad que la bendición del Señor esté de una forma maravillosa sobre sus familias y sobre todo lo que ustedes emprendan hoy y en esta semana que comienza con el día de hoy. Gracias a los que ya se están conectando, qué bueno tenerles aquí, ya veo ahí los reportes y de nuevo sean bienvenidos y todos los que se suman a esta comunidad cristiana Pozo Libertad sean bienvenidos. Vamos a dar una oración de inicio en esta mañana para poner las cosas en las manos del Señor. Señor, te damos gracias porque contamos con tu bendición. Te damos gracias, Señor, porque contamos con tu ayuda, Señor. Te damos gracias, Señor, porque contamos con tu poder, con tu misericordia. Señor, tú siempre estás con nosotros, Señor. Hemos leído en tu palabra que tú estás con nosotros como poderoso gigante, Señor, y vas delante de nosotros allanando el camino, Señor. Gracias, Padre Celestial, oramos para que tu bendición, Señor, descienda sobre cada hogar, para que tu bendición descienda sobre cada familia, Señor. Dios, en este momento, cada persona, Señor, que esté conectada en línea, Señor, con esta predicación, con este espacio espiritual, Señor, sea bendecido, sea alcanzado por las riquezas de tu gracia, Señor. Tu presencia y tu poder desciendan de una manera maravillosa sobre sus casas, sobre sus vidas, sobre sus hogares, Señor. Gracias, Dios eterno y maravilloso. Gracias, Señor. Tuya sea la gloria, tuya sea la honra, tuya sea la alabanza y la adoración. Señor, proclamamos tu nombre poderoso. Proclamamos tu nombre admirable, Señor. Proclamamos tu nombre, Dios fuerte, Señor. Oramos en este momento en el nombre de Jesús, pidiendo tu bendición poderosa, Señor. Señor, de nuevo, Señor, que haya armonía en cada hogar, que haya una, Señor, armonía del ambiente también, que todo se ponga en línea, Señor, alineado a tu palabra santa, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Señor, que todo aquello, Señor, que quiera interrumpir, que quiera distraer, que quiera perturbar en nuestros hogares en este momento, Señor, sea en el nombre de Jesús disipado, en el nombre de Jesús disipado, para que podamos, Señor, estar atentos, porque sabemos que en algún momento, Señor, toda la palabra nos edifica, pero en algún momento hay algo específico, Señor, de parte tuya para cada una de nuestras vidas, y el enemigo siempre va a tratar de perturbar, de distraer esos momentos, Señor. Así que oramos para que tu poder prevalezca, Señor, sobre nuestras vidas, para que tu poder prevalezca sobre nuestras casas, para que tu poder prevalezca sobre nuestros hogares. Así lo pedimos, Señor Santo y bendito, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Sean bendecidos, hermanos. Es increíble cuánto tiempo tenemos de estar recibiendo la palabra de Dios por estos medios. Ya algunas congregaciones se están abriendo y estamos buscando la dirección de Dios, estamos orando para saber el momento apropiado. Creemos que quizás ya a principios de noviembre podamos estar congregándonos ya presencialmente. Estemos orando para que el Señor nos guíe, queremos su guianza, queremos su dirección. Igualmente, si usted quiere hacerme llegar alguna inquietud, hágalo por medio del WhatsApp de la iglesia o personalmente a mi WhatsApp y será bienvenido, porque en la multitud de consejos hay sabiduría, dice la palabra del Señor. Estamos
pues buscando el momento más adecuado en que todos podamos estar de una forma segura, juntos, alabando y bendiciendo a Dios. Nos hace muchísima falta. Siempre digo gracias a Dios por este medio, ¿verdad? Pero nada, 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 hermano, nada sustituye lo que es la iglesia local reunida, ¿verdad? Junta, alabando a Dios. Es tan importante, hermanos, da algo tan especial que los primeros cristianos, al riesgo de la persecución y de morir, se reunían en cavernas, se reunían en el bosque, se reunían en lugares donde no los pudieran encontrar, ahí se reunían a riesgo que llegaran las autoridades, ¿verdad? Se reunían porque ellos necesitaban estar juntos en armonía, ¿verdad? Entonces, hermanos, el estar juntos es una bendición. Estamos esperando, de verdad, que Dios nos guíe y que podamos tener estos momentos de comunión presencial, ¿verdad? Bueno, sin más preámbulo, vamos a pasar hoy a lo que es la exposición de la palabra del Señor. Y yo quisiera hablar en esta mañana de lo que es un cristiano. ¿Qué es un cristiano? Si nos ponemos a pensar, usted y yo podemos dar un montón de características. Podemos hablar lo que nosotros pensamos que es un cristiano, ¿verdad? Si decimos cuáles son las características de un cristiano, bueno, podemos empezar nosotros a pensar en muchas características y podemos empezar a opinar y podemos a dar características, cualidades, forma de vivir de un cristiano. Pero hermanos, lo más importante es cómo ve Dios a un cristiano. Lo más importante es cómo define Dios a un cristiano. Cómo dice Jesús mismo que debe ser la vida de un cristiano. Cómo describe Jesucristo mismo a sus seguidores, a los que son suyos, a los que ostentan su nombre, cristianos, a los que le siguen. ¿Cómo los define y cómo los ve nuestro Señor Jesucristo? Y entonces vamos a escuchar el criterio de Dios, el criterio de nuestro Señor Jesucristo sobre lo que es un cristiano. Y ese criterio del Señor Jesucristo está por encima de cualquier opinión y cualquier cosa que nosotros mismos podamos decir, ¿verdad? Y lo más importante es que cuando el Señor Jesucristo describe lo que para Él es un seguidor, hermanos, esto en primer lugar nos confronta a nosotros mismos, ¿verdad? Y en segundo lugar nos lleva a tomar decisiones, y a decir, tengo que mejorar esta área, tengo que buscar la ayuda del Espíritu Santo para alinearme con lo que el Señor espera de mi vida. Vamos a hacer una oración más y vamos a poner este momento en las manos del Señor. Amado Señor, en este momento pedimos que tú nos hables a través de tu palabra y que tu palabra nos edifique, Señor. También exhorte nuestra vida, Señor. Alinee, Señor, aquellas cosas que no están bien, Señor. Nos ayude a tomar decisiones en cuanto a nuestra vida espiritual, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, el Señor Jesucristo es el mejor maestro. El Señor Jesucristo supera cualquier método de pedagogía, porque Él es el maestro de maestros. Al Señor Jesucristo incluso uno de los títulos que más prevalecieron siempre fue el de maestro. Maestro tal cosa, maestro, ¿qué piensas? Maestro, ¿qué opinas? Jesús maestro, ¿verdad? Y hermanos, una de las cosas maravillosas del Señor Jesús era su método de enseñanza. Siempre el Señor enseñaba con lo que estaba a la mano, con lo que se veía en el paisaje, con lo que tenía enfrente, con lo que era la vida diaria del pueblo de Israel, ¿verdad? Siempre usaba las ilustraciones del momento. Entonces, en algunas de las descripciones que el Señor hace sobre lo que es la vida de un cristiano, vamos a ver que el Señor, hermanos, echa mano de algunas comparaciones, echa mano, no en todas las ocasiones, pero en algunas ocasiones, echa mano de cosas de la vida real, ¿verdad? El Señor usa el ejemplo de un sembrador, el Señor usa el ejemplo de las aves del cielo, el Señor usa imágenes para enseñarnos, para que nos quede bien grabado en la mente, porque una
una imagen vale más que 1000 palabras, ¿verdad? Entonces, comenzamos nosotros hablando sobre cómo define el Señor Jesucristo a un cristiano. Lo define primero como un testigo. Y nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, en Hechos, y yo le invito a que use bastante la Biblia en esta mañana, el libro de Hechos, que si usted la tiene ahí, úsela, por favor. Hechos, capítulo 22, libro de los Hechos, capítulo 22, dice así, el versículo 15. Dice, porque serás testigo tuyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y voy a leer desde el verso 13 para que entendamos de qué venimos hablando. Dice, vino a mí acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Aquí nos está hablando, hermanos, de la conversión de Saulo, el que llegó a ser luego el gran apóstol Pablo, ¿verdad? Y entonces vemos que desde que él tiene esa conversión, hermanos, se le encomienda y le dice, serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Entonces nosotros podemos decir, ¿dónde hay aquí una figura? Claro que sí. Tal vez usted ha visto una escena de un juicio y usted ha contemplado ahí los testigos, los que tienen que testificar acerca de una verdad, acerca de una conducta, acerca de algo que vieron. Si se trata quizás de una situación, de un accidente automovilístico y tienen que testificar, entonces van a testificar de lo que han visto y de lo que han oído. Sí, yo vi que se brincó la señal de alto y esto, y luego salió, y yo los escuché hablar cuando esto y esto y esto. Y testifican, hablan de la verdad. Hermanos, entonces el Señor Jesucristo usa estas mismas palabras, le dice al apóstol Pablo, tú serás testigo ante toda la gente, ante todos los hombres, de lo que has visto y de lo que has oído. Hermanos, es un encargo tremendo que el Señor le hace al apóstol Pablo. Ahora, el apóstol Pablo, ¿de qué iba a testificar? De lo que él había visto y de lo que él había oído. Hermanos, él había tenido un encuentro poderoso con el Señor Jesucristo, después de ser un hombre sumamente religioso, perteneciente a los judíos, a la religión judía, hermanos. Él perseguía a los cristianos, daba autorización para que los mataran, y él, siendo perseguidor de la iglesia, se le presenta el Señor en el camino, ¿verdad? Con una luz más resplandeciente que la del sol, siendo mediodía, cae a tierra. La Biblia no dice si andaba en un camello, en un caballo, en qué, pero cae a tierra y escucha la voz del Señor que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dice, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y él le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y entonces, temblando, dice, Señor, le reconoce como Dios a Jesucristo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces en ese momento, ese hombre corajudo, fuerte, queda en un temblor, queda temblando ante la presencia del Señor y queda ciego. Y entonces Dios le habla a él y le habla a otro hombre, Ananías, para que tengan un encuentro. Y Ananías ora por él, dice que se le caen como 2 escamas de los ojos, recupera la vista, le bautiza y le da de parte del Señor este encargo, ¿verdad? Este encargo maravilloso, Hechos 22:15, donde dice, serás testigo suyo, testigo de Cristo, a todos los hombres de lo que has visto y de lo que has oído, de cómo el Señor se te apareció, de cómo el Señor te habló, de esa visión hablarás a los hombres de que Jesús
es el único que puede cambiar y transformar las vidas. Hermanos, tal vez usted y yo no hemos tenido una conversión tan dramática en el aspecto de circunstancias externas, en el aspecto de circunstancias, de una visión, de algo poderoso, pero no hay conversión que no sea sobrenatural. Toda conversión es sobrenatural. Toda persona que tiene un encuentro con Jesucristo, un encuentro transformador, un encuentro verdadero, no un asentimiento intelectual, no solamente diciendo, sí, yo creo, no. Un encuentro verdadero con Jesucristo, ese encuentro que cambia la vida, que transforma la vida. Toda persona que tiene un encuentro con Jesucristo, hermanos, es dramático, es sobrenatural, porque solo el Señor puede transformar una vida y dar la certeza de ser hijo de Dios y dar la seguridad de la salvación. Entonces, hermanos, toda conversión es sobrenatural. Y a todos los que hemos tenido un encuentro con Jesucristo, se nos hace, hermanos, exactamente la misma encomienda. Serás testigo tuyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Serás testigo de Cristo a todos los hombres de lo que has visto y de lo que has oído. Hermanos, a veces nosotros decimos, Señor, yo no sé evangelizar. Aún así no tenemos excusa, hermanos, porque el Señor dice, serás testigo. Lo que el Señor nos llama es a testificar de su poder, a testificar del cambio dramático que Él ha hecho en nuestras vidas, a testificar de su fortaleza, a testificar de la salvación, a testificar de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y eso todos lo podemos hacer, hermanos. Todos lo podemos hacer. Además de que cuando lo hacemos, contamos con el poder del Espíritu Santo, porque dice la Biblia, abre tu boca y yo la llenaré. Entonces, hermanos, para el Señor Jesucristo, un cristiano es un testigo, un testigo. Decía un coro de antes, yo soy testigo del poder de Dios por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz gloriosa que me dio Jesús. Nunca me ha desamparado, nunca me ha dejado. Yo soy testigo del poder de Dios por el milagro que Él ha hecho en mí. ¿Cuál milagro? El milagro de la conversión, el milagro de la salvación, el milagro del perdón de nuestros pecados, el milagro de una vida nueva, hermanos. También, hermanos, allá en la epístola a Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, el verso, vamos a ver, el verso 1, 1 Pedro 5, 1, dice el apóstol Pedro, ya siendo un hombre entrado en años, ¿verdad? Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Entonces vemos, hermanos, cómo el apóstol Pedro, él, cómo se identifica, cuáles son sus credenciales, cuáles son sus cartas. Yo soy testigo de Cristo, de sus padecimientos, ¿verdad? También, hermanos, Lucas capítulo 24, Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 48, dice así la palabra de Dios, y vosotros sois testigos de estas cosas. Voy a leerlo desde versículos anteriores, desde el 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Cómo denominó el Señor Jesucristo a sus seguidores, a los que iban a ostentar su nombre, cristianos? ¿Cómo los denominó? Testigos, 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 testigos. Y Hechos 1.8 es muy importante, el libro de los Hechos, capítulo 1,
versículo 8, un versículo que casi todos no sabemos, ¿verdad?, de memoria. Hechos 1:8, dice así la palabra del Señor. Pero vosotros, cuando haya venido sobre vos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces, hermanos, cuando una persona entrega de verdad su vida a Jesucristo, el Espíritu Santo viene a vivir en él, es ahora morada y templo del Espíritu Santo. Ahora no tiene ninguna excusa porque tiene el poder del Espíritu Santo dentro de sí, lo sienta o no lo sienta, lo tiene. Tiene la persona del Espíritu Santo dentro de él para que sea testigo, testigo. Ahora, no nos equivoquemos, Dios escogió a la nación de Israel en el Antiguo Testamento para que fueran testigos de Jehová, para que testificaran del Padre Celestial, de Jehová de los ejércitos. Pero en la nueva dispensación Dios envió a su Hijo Jesucristo, a predicar un evangelio de salvación, a dar su vida en la cruz del Calvario, a derramar su sangre preciosa, a resucitar y levantarse el tercer día. Y él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a Dios Padre si no es por medio de mí. Entonces, hermanos, la única forma de llegar a Dios Padre es por medio de Jesucristo. Y en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, a Israel le tocó testificar del Padre de Jehová, pero a nosotros en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, nos corresponde ser testigos de Cristo, testificar de lo que Cristo ha hecho. Y hermanos, cuando la persona recibe ese testimonio, el Espíritu Santo le convence, usted está hablando, está testificando de Cristo, y el Espíritu Santo convence a aquella persona, la redarguye, la lleva al arrepentimiento. Esa persona, hermano, se le abre un panorama maravilloso, donde no solo conoció y tiene a Cristo, sino que ahora entra en una relación preciosa con el Padre Celestial y tiene el poder del Espíritu Santo. Entonces, en este nuevo pacto, Dios nos manda a ser testigos de Jesucristo. En una ocasión, una de estas personas, testigos de Jehová, llegó, tocó a la puerta de mi casa, estuvimos hablando un rato. Y bueno, ellos tienen la costumbre de que cuando ya se sienten acorralados, dicen, bueno, muchas gracias, me tengo que ir porque ya se va la cuadrilla que anda conmigo, ¿verdad? Entonces, pero en una ocasión, hablando con una de estas personas, yo le preguntaba, ¿por qué ustedes se llaman testigos de Jehová? Entonces me decía, bueno, porque Dios nos ha llamado a testificar de Jehová. Entonces yo le decía, bueno, ahora Hechos 1:8, y él abrió ahí en su Biblia Hechos 1:8, y entonces lo hice leer ese pasaje, y él lo leyó en voz alta, recibiréis poder y me seréis testigos. Y le digo yo, ¿quién está hablando ahí? ¿Testigos de quién? De Cristo. Entonces, ¿por qué usted anda testificando de Jehová si es de Cristo que tenemos que testificar en el Nuevo Testamento? Y bueno, la costumbre de siempre, bueno, se me va la cuadrilla, estoy muy ocupado, no puedo. Pero hermano, Dios nos ha llamado a ser testigos de Cristo, a testificar de lo que Él ha hecho en nuestra vida, a hablar del cambio y la transformación que Él ha traído a nuestros corazones, a testificar del perdón de pecados que Él nos ha dado. Y esa es la imagen que Dios quiere que tengamos en nuestra mente, como quien está ahí frente a un tribunal, ¿verdad? Para testificar de algo que vio y de algo que oyó. Y hermanos, nosotros podemos testificar del evangelio que hemos oído, y podemos testificar de lo que Dios hizo en nuestro corazón, y podemos testificar de la libertad que sentimos cuando Él, según su palabra, ha perdonado nuestros pecados, y podemos testificar del gozo del Espíritu Santo que Él ha traído a nuestras vidas, y podemos testificar de todos aquellos cambios que Él ha hecho, y cómo nos ha hecho odiar la vida pecaminosa que llevábamos, y nos ha hecho ahora amar, hermanos, las cosas de Dios, ¿verdad? Y cómo ha transformado nuestra vida. En una ocasión, cuando a Pedro y Juan, hermanos, les prohibieron, los metieron en la cárcel y les prohibieron hablar, y les dijeron, les prohibimos que hablen más de Cristo. Ellos dijeron estas palabras en Hechos capítulo 4,
versículo 17, dice así: sin embargo, para que no se divulgase más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Oiga, qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte esta amonestación que le hicieron a Pedro y a Juan las autoridades. Les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y oiga la respuesta que dan. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. A los cristianos muchas veces, en tiempos atrás, lamentablemente ya no ahora, se nos clasificaba como personas muy inoportunas porque cualquier momento, si alguien hablaba de fútbol, se le daba la vuelta a la conversación y terminaban hablándole a uno de Cristo. Si alguien hablaba de noticias, inmediatamente la persona que era cristiana se tomaba eso, las noticias, para testificar de Cristo. Todo era un motivo para testificar de Cristo. Hoy el creyente, hermanos, ha cerrado su boca y su vida no testifica del Señor. Necesitamos que tanto nuestra vida como nuestra boca testifique de Él. Porque si usted lleva una vida, hermanos, que agrada a Dios, una vida ejemplar, y la gente lo admira porque usted es una persona diferente, pero usted no testifica con su boca de Cristo, entonces la gloria no se la lleva Cristo, la gloria se la lleva usted. La gente dice: qué persona, qué buena, qué principios, qué disciplina, qué tipo de vida lleva esta persona. Pero le van a dar la gloria a usted a un esfuerzo personal suyo, y sabemos que no es así. Sabemos que el cambio en nuestras vidas se lo debemos a Cristo. Entonces debemos de testificar, sí, con nuestra vida, que nuestros hechos respalden nuestras palabras, ser testigos veraces, ¿verdad? Testigos veraces. Porque cuando un testigo llega a la corte, ¿verdad?, y es una persona que se ha investigado, que no es confiable, entonces normalmente van a decir: bueno, es que el testimonio de esta persona no es confiable, porque la vida de esta persona no es confiable. Entonces el Señor, hermanos, define a sus hijos, a sus seguidores, como personas que pueden testificar del evangelio que han escuchado y de lo que Cristo ha hecho en sus vidas. Y en ese sentido, hermanos, ninguno tenemos excusas. Usted tendrá cosas maravillosas y preciosas que Cristo ha hecho en su vida. Cosas, hermanos, lindas que Cristo ha hecho en su vida, las cuales usted puede testificar, hermanos, a todas las personas. Sobre todo en un tiempo como estos, hermanos. Hace mucha falta que nosotros testifiquemos de todas las formas posibles, ¿verdad? Algunas veces los cristianos se excusan: es que mi iglesia no sale a evangelizar. Es que, hermanos, no se necesita de una organización para salir a evangelizar. Eso no es lo que la Biblia habla. Lo que la Biblia habla es que cada cristiano, donde quiera que iba esparciendo el evangelio. Donde quiera que iba, si tenía que mudarse de casa, si tenían que perseguirlo, si tenía que ir a un lugar a otro. No esperaba que la iglesia de Jerusalén se organizara en una salida evangelística. No, era parte de sus vidas el andar testificando lo que Cristo había hecho en sus vidas. Y en todo lugar donde iban dejaban la semilla del evangelio sembrada. Tenemos que volver a esto y saber que el Señor mira a sus seguidores, los define como testigos de Jesucristo, lo que Él ha hecho. ¿Qué más dice el Señor? Bueno, vamos a Mateo capítulo 5, libro de Mateo, capítulo 5, el versículo 13. Mateo capítulo 5, el versículo 13, dice así: palabra del Señor Jesucristo: vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Entonces vea qué imagen, ¿verdad? Todos hacemos uso de la sal. La sal tiene una historia tremenda, ¿verdad? Tanto así que
En toda la historia de la humanidad, la sal ha tenido un papel preponderante, un papel importante. En algún momento incluso, en lugar de las monedas era lo que se usaba, de ahí viene la palabra salario, ¿verdad? Entonces la sal tiene un papel muy importante en la historia de la humanidad, en la sociedad. Y todos hacemos uso de la sal, está el salero ahí en la mesa o en la cocina, y estamos acostumbrados al saborcito de la sal, ¿verdad? Ya cuando a uno por alguna situación médica tiene que restringirse de la sal, ¿verdad? Eh, Hay cosas que saben sabrosas, ¿verdad? Con la sal, un mango cele sin sal no es lo mismo, unos jocotes verdes sin sal no es lo mismo, un bistec sin sal no es lo mismo. Hay que recurrir a un montón de especies y otras cosas para tratar de llegar ahí a un punto en que sustituya ese toque especial que da la sal en los alimentos, ¿verdad? Entonces, el Señor nos está mandando una figura. Nosotros somos como la sal de la tierra. Y hermanos, por lo menos la sal tiene muchas funciones, pero dos de las funciones, hermanos, que tiene la sal es que preserva y da sabor. Preserva y da sabor. Son dos de las funciones, preserva y da sabor. Antes de que existiera la refrigeración, ¿cómo se mantenían las carnes? Bueno, las carnes las metían en sal totalmente, ¿verdad? Saladas, las llenaban totalmente de sal y las guindaban, las ponían en un gancho guindando. Eso hacía, hermanos, que la sal, la carne como que se secaba, le sacaba como el agua a la carne, se secaba, quedaba como seca, como deshidratada y se mantenía, podía mantenerse muchísimo tiempo la carne. Cuando la gente iba a hacer uso de esa carne, partía el pedacito que se iba a comer, lo lavaba, quitándole toda la sal y ya lo procesaba y lo cocinaba. Era lo único que preservaba la carne y algunos alimentos, la sal. Era un ente de preservación. Hoy en día pues se tiene la refrigeración. Pero hermanos, eso sucedía incluso en los tiempos del Señor Jesús. Entonces, ¿qué es la figura que nos está diciendo el Señor? Que si nosotros somos sal, somos hermanos los que preservamos la sociedad. ¿Por qué no se ha descalabrado esto totalmente, hermanos, a cómo está? ¿Por qué todavía se sostiene un poquito? Porque los creyentes nos tiene el Señor preservando, hermanos, preservando, preservando. Ahora, ¿qué pasa, hermanos? Si nosotros no abrazamos un evangelio verdadero y abrazamos un evangelio, hermanos, light, un evangelio que todo lo permite, bueno, no vamos a preservar las convicciones en el pueblo de Dios, no vamos a preservar convicciones en nuestros hijos, no vamos a sembrar el temor de Dios en sus corazones, no van a ser criados en el temor de Dios, van a ser liberales y abiertos a cualquier estilo de vida. Hermanos, por eso el Señor nos compara con sal. La sal preserva y Dios preserva esta sociedad mientras todavía haya cristianos aquí. El día que nosotros no estemos en esta tierra, hermanos, dejamos de preservar la pureza de la sociedad y esto se derrumba, hermanos. También la sal es llamada, hermanos, a dar sabor, ¿verdad? A dar sabor. Y nosotros tenemos que impartir ese sabor a Cristo. Nuestras vidas tienen que testificar de que Cristo vive en nuestros corazones. Entonces, hermanos, vea qué figura maravillosa, ¿verdad? Ahora, juntamente con esta figura, el Señor también hace una advertencia tremenda. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. Así es como el Señor nos define a sus seguidores, como la sal de la tierra. Dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Si a la sal se le quita ese poder que tiene de dar sabor y de preservar, ¿qué le va a devolver la salinidad a la sal? No, si es sal, ya no hay nada que le devuelva la salinidad. Entonces, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve una sal que ya no da sabor y que no preserva? Dice, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Desgraciadamente, hermanos, eso es lo que ha sucedido con muchas personas, ¿verdad? Que han tenido a Cristo en su corazón, pero que en determinado momento, hermanos, su testimonio, su vida se ha vuelto un libertinaje,
han caído en las garras del pecado, viven una clase de vida doble, ¿verdad? Quieren las cosas de Dios, pero también quieren las cosas del mundo. Entonces, la palabra de Dios dice que estos cristianos son como la sal que perdieron su sabor y ya no sirve para nada, ¿no? Ya no dan sabor a nada, ya no preservan, no dan sabor a Cristo. Y esta clase de personas es hollada por los hombres, muy tristemente es hollada por los hombres hacen burla de ellos, los hombres les dicen, ay no, que usted era cristiano para ser un cristiano como usted, y son burla de las personas, son a veces una vergüenza para el Evangelio. Por eso la Biblia nos llama a restaurar al caído y orar por los que han caído, ¿verdad? Pero que nuestra vida, hermanos, no esté en ese nivel. Y si nuestra vida estamos en ese nivel, este es un mensaje de la gracia de Dios y de la misericordia que te llama a recobrar ese sabor a Cristo y te llama a recobrar esa potencia de la sal, y solo el Espíritu Santo puede hacerlo y darte la oportunidad en esta mañana. También, hermanos, yo quisiera que usted, por favor, vaya a Mateo capítulo 5, ahí mismo, capítulo 5, versículo 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Otra vez de nuevo, usa el Señor una figura. Imagínense que el Señor usa esta figura cuando no había luz eléctrica, cuando la gente se alumbraba en sus casas con lámparas de aceite. Y entonces, o con antorchas encendidas, era la forma en que se iluminaban. Y aún así dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Se da cuenta, hermanos? El Señor nos compara a nosotros con luz, hermanos, que alumbra toda la casa, que alumbra todo lugar donde está. Y dice el Señor, no se toma la luz para esconderla, para ponerla debajo de la mesa, no. Incluso nuestros bombillos están arriba en el cielo raso, las casas, para que la luz se disperse por toda la casa. Cuando vemos el alumbrado público, no está abajo, está arriba, bien alto, para que alumbre toda la calle, para que alumbre el lugar, la sociedad. Hermanos, así nos compara el Señor con luz, con luz. Ahora, es muy tremendo porque dice, vosotros sois la luz de la tierra, ¿verdad? Dice, así alumbre, verso 16, vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué es la luz en la vida de un cristiano? La luz en la vida de un cristiano son las buenas obras. ¿Y qué son las buenas obras? Primero, su conducta, su manera de vivir, ¿verdad? Honesta, pura, lejos de lo pecaminoso, de lo degradante, de lo morboso, de lo inmundo. Eso es primero, las buenas obras. Y en segundo lugar, es la forma en que tratamos a nuestro prójimo, a nuestros semejantes. Nadie tiene, hermanos, que tratar mejor a las personas que los cristianos. Tratar a las personas con amabilidad, ayudar al prójimo, extender la mano al que tiene una necesidad. Entonces la Biblia dice que todas esas buenas obras que nosotros hacemos son la luz que alumbra y da testimonio de que algo ha sucedido en nuestra vida de Cristo. Yo le pregunto, ¿es así su vida? Algunas veces, hermanos, sucede que tal vez tenemos una lámpara en nuestra casa y decimos, qué raro, qué oscura que está la sala. Y tal vez vemos la lámpara y vemos que los componentes de esa lámpara se han llenado de polvo, se han llenado de telas de araña, se han llenado de grasa, de un montón de cosas que hay en el ambiente. Y entonces ya la luz no pasa como debe pasar. Entonces quitamos aquella lámpara, la lavamos, la limpiamos, la secamos, las ponemos de nuevo y de nuevo se ve aquella sala o aquel lugar iluminado. Hermanos, así pasa con nuestra vida. Muchas veces hemos permitido que el pecado nos ensucie. Muchas veces hemos permitido que el estilo de vida de los demás nos afecte y nos ensucie.
y entonces ya la luz de Cristo no fluye como debe fluir. Pero esta mañana es una mañana de gracia y de misericordia. Puedes venir al Señor y la sangre de Cristo Jesús te lava, te limpia, te purifica, te emblanquece, para que de nuevo la luz de Cristo irradie a través de ti. No haya nada que obstaculice la luz de Cristo fluyendo a través de ti. Gloria al Señor. Vea qué lindo, porque dice, así alumbre, dice, vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La razón de que nuestra luz, hermanos, de que la luz de Cristo resplandezca en nosotros a través de las buenas obras, es que la gente dé gloria a Dios Padre, que la gente glorifique a Dios Padre por lo que ve en nuestra vida, hermanos. Vea qué importante que es esto, hermanos. Entonces, también sería muy importante, hermanos, ver Filipenses capítulo 2. Libro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Filipenses, capítulo 2, versículo 15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de esta generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. A veces decimos los cristianos, ay Señor, sácame de este trabajo, que todos piensan tan mal, que todos tienen una vida tan pecaminosa, que todos tienen un lenguaje tan vulgar, que todo es esto y el otro y aquí y allá. Hermanos, si Dios le saca a ustedes ese lugar, ¿qué luz va a tener esta gente? Dios nos mete a veces en los lugares más oscuros, hermanos, para que iluminemos, para que resplandezcamos, para que la luz de Cristo fluya. A veces, hermanos, los cristianos tienen un punto de vista escapista. A veces la gente dice, uy, ¿cómo se va a reunir la iglesia en ese lugar donde ahí llegan pecadores a hacer esto y a hacer el otro? Y esa fue una de las luchas que tuvimos al principio nosotros como nuestra comunidad, romper esquemas mentales. Pero ¿qué nos dice la Biblia? La Biblia dice que la luz en medio de las tinieblas resplandece. Dios nos pone a veces en medio de las tinieblas, en medio donde hay situaciones de pecado, situaciones terribles, situaciones para que ahí haya una antorcha, para que allí haya una luz que alumbre, hermanos. Por eso no te ha sacado el Señor de ese lugar donde estás, porque el Señor quiere que alumbres. Ay, Señor, dame oportunidad de ir a otro lugar para comenzar a alumbrar allí. No, dice el Señor, no. Porque es allí donde tienes que coger el poder del Señor y empezar a iluminar y que la gente vea un cambio y que la gente diga, ¿qué te pasó? ¿Por qué eres diferente? Hasta que resplandeces, es la luz de Cristo. Vosotros sois la luz del Señor, ¿verdad? Entonces vea que dice la Biblia, que en medio de una generación perversa y maligna, ahí es donde nos ha puesto el Señor, como luminares en el mundo, para alumbrar. ¿Qué hace la luz, hermanos? La luz en las tinieblas resplandece. Usted no va a prender una luz donde hay luz. Se prende la luz donde hay tinieblas. Y en medio de una generación perversa y maligna, Dios nos pone a alumbrar, hermanos. ¿Qué hace la luz? La luz ahuyenta las tinieblas. Un lugar está totalmente oscuro. Usted toca el encendedor, lo pone ahí, lo aprieta, inmediatamente se prende la luz y las tinieblas huyen, las tinieblas desaparecen. Eso es lo que sucede, hermanos, cuando llega un creyente lleno del Espíritu Santo a un lugar contaminado, a un lugar lleno de tinieblas, a un lugar lleno de malas costumbres, a un lugar pecaminoso, a un lugar con gente mal hablada, a un lugar así. Cuando un cristiano llega y brilla el amor de Dios en su vida, hermanos, y brilla la luz de Cristo, y ese cristiano empieza a orar por ese trabajo, por ese ambiente, por esa familia, por ese lugar. Mira, hermanos, el Señor empieza a purificar, el Señor empieza a cambiar la gente que no se alinea, el Señor la saca, mete gente nueva, empieza a purificar, transforma,
aquel departamento, aquella empresa, aquel lugar. ¿Por qué? Porque hay un cristiano que está alumbrando. Bendito sea el Señor. ¿Ah? Bendito sea el Señor. Hermanos, también hay otra figura. Quiero que vaya a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Libro de San Juan capítulo 15. Versículo 5. Juan capítulo 15, verso 5 dice el Señor Jesucristo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces el Señor se presenta aquí como hermanos, como la planta, la vid, la planta de la uva. Y los pámpanos son las ramas. Los frutos se producen en las ramas, no en el tronco. Entonces la vid es el tronco y las ramas son los pámpanos que llevarán a dar fruto. Ahora, una rama separada del tronco se seca. Una rama que ha sido desgajada del tronco y se tira al piso, se seca, no puede dar fruto. La rama tiene que estar, hermanos, permanecer ahí a la vid para que la savia del tronco fluya hacia la rama, le da vida a la rama y produce fruto. Y así nos compara el Señor, nos compara con los pámpanos. Jesucristo es la vid verdadera, Jesucristo es la planta de la uva, Jesucristo es el tronco de la uva, de él fluye la savia, el poder divino. Y cuando nosotros somos cristianos, estamos injertados en Cristo, estamos metidos en Cristo y la vida de Cristo fluye a través de nosotros. ¿Y qué produce? Fruto. Hermanos, el fruto no es algo que nos debemos de esforzar. Yo tengo que dar fruto, yo tengo que dar fruto. No. Hermanos, el fruto de una vida transformada fluye cuando estamos de verdad injertados en Cristo. ¿Cómo sabe usted si de verdad es cristiano o no? Porque su vida da fruto. Y si usted ve que pasan los años y su vida no ha dado fruto, hermanos, debe ser que usted no ha estado injertado en verdad en Cristo. Y necesita el milagro de la regeneración, del nuevo nacimiento. Necesita humillarse ante el Señor y decirle: Señor, yo no quiero ser un cristiano de nombre. Yo quiero ser un cristiano verdadero, injertado en Cristo Jesús, que la vida de Cristo fluye y yo voy a conocer que soy cristiano porque se va a producir fruto en mi vida, y los primeros que se van a dar cuenta de esos frutos en mi vida son los que viven cerca de mí, en mi trabajo, a mi alrededor. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, ¿ve? El que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto. Separado de mí, nada podéis hacer. ¿Quiere usted ser el cristiano que describe Jesús, que lo describe como un pámpano que lleva fruto? Permanezca en Cristo, unido en Cristo, porque separado de él, nada podemos hacer. Dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Se da cuenta? ¿Cómo define el Señor lo que es un cristiano? Como un pámpano que lleva fruto. Como un pámpano que lleva fruto. ¿Y cuál es la seguridad que nosotros podemos tener, hermanos, de que somos hijos de Dios? En que llevamos fruto, en que estamos injertados en Cristo Jesús y la vida de Cristo fluye a través de nuestra vida y hay fruto. Por último, quiero darle una última figura que usa la palabra de Dios. En este caso es el apóstol Pablo el que la usa, el Espíritu Santo a través de él. Y se encuentra en Primera de Corintios capítulo 4, verso 1. 1 Corintios capítulo 4, verso 1. Dice así: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Entonces, ¿qué otra cosa dice el Señor?
Dice el Señor, un cristiano, un verdadero cristiano es un administrador. Entiende que es un administrador. ¿Qué es un administrador? Alguien que no es el dueño de algo, pero se le ha encargado algo, el dueño se lo ha encargado para que lo administre. El dueño de una empresa contrata a un administrador, lo nombra gerente, administrador, y le dice, usted va a administrar esta empresa para mí. Hermanos, la vida no nos pertenece. Hemos sido lavados por la sangre de Cristo Jesús, comprados por su sangre preciosa. Tenemos un dueño que es Dios y a nosotros nos corresponde administrar la vida para Dios. ¿Y qué clase de administrador debemos de ser? Hay buenos administradores y hay malos administradores. Vea lo que dice. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Cómo debe ser un administrador? Fiel. Un mal administrador es infiel, hace mal uso de las finanzas que no le pertenecen, que son del dueño de la empresa, hace mal uso, mete la mano a donde no debe, en los recursos que no debe, mal administra, despilfarra lo que no es de él, lleva incluso a la empresa, puede llevar a quiebra. Eso es un mal administrador. Pero el buen administrador es fiel. Y Dios nos pone a administrar nuestra vida, hermano, nuestra vida. Quiero agregarle un versículo a esto, 1 Pedro, porque el apóstol Pedro también tiene algo que decir sobre lo que es ser un administrador. Primera de Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4, verso 10, dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? Si usted tiene un don, use ese don para gloria de Dios, porque usted es un administrador, como un buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Y el Señor Jesús dio algunas parábolas, de las cuales no voy a entrar ahorita en detalle, la de los talentos, la de las minas, que a uno le dio 5, a uno le dio 1, a uno 5, a otro a 10, el de 5 lo multiplicó en 10, el de 10 la multiplicó, el de 1 la guardó y no hizo nada. Hermanos, así somos nosotros. El Señor nos ha dado primero la salvación de nuestra alma y debemos de administrarla. ¿Cómo? Haciendo que produzca fruto, compartiendo con otros el evangelio, hermanos. También, hermanos, somos administradores de nuestro tiempo, cómo lo estamos usando. Decimos que no tenemos tiempo para buscar al Señor. Decimos que no tenemos tiempo para leer la Biblia. Decimos que no tenemos tiempo para congregarnos cuando hay la oportunidad de hacerlo. Siempre prediqué y siempre hablé, hermanos, busquemos al Señor, aprovechemos el espacio que tenemos para congregarnos, porque no sabemos, ustedes se acordarán cuántas veces y en cuántas predicaciones yo les decía esto, porque no sabemos, hermanos, si llegará un día en que las iglesias estarán cerradas. ¿Recuerda usted cuántas veces lo dije predicando? Los predicadores, los pastores, hermanos, verdaderos, no nos autodenominamos profetas, pero Dios habla y profetiza cuando estamos predicando. Los pastores ni nos damos cuenta cuando Dios está hablando a través de nuestra boca de una manera profética. Hermanos, ser un buen administrador es no tengo tiempo para congregarme, por favor, y si hay tiempo para ver un partido. Entonces, hermanos, esto es ser buen administrador del tiempo, de la mente. ¿Qué estamos metiendo en la mente? Estamos metiendo basura, estamos metiendo pornografía, estamos metiendo, hermanos, suciedades, estamos metiendo cosas, hermanos, que no convienen. Meta la palabra de Dios, meta cosas que edifican, meta cosas que van, hermanos, a estirar y engrandecer su intelecto y su educación y hacerlo un mejor creyente y una mejor persona. ¿Cómo está administrando los talentos que usted tiene? Hay talentos naturales con los que usted ha nacido. Tal vez el canto y lo tiene ahí escondido. Tal vez la música y lo tiene ahí escondido. Tal vez
el producir recursos económicos y dinero y solo lo hace para usted mismo y nunca ha dicho, voy a poner este talento a servir en la obra de Dios para que la obra de Dios también se beneficie de este talento. Hermanos, somos administradores y Dios nos va a pedir cuenta si fuimos administradores que con esos talentos solo los usamos para autoservirnos. O acuérdense que somos administradores, no somos los dueños, se nos prestaron esos talentos. Somos administradores de la familia también. Somos administradores del trabajo que Dios te dio. ¿Cómo estás haciendo ese trabajo? ¿Lo estás haciendo como para el Señor, como dice la palabra de Dios? Somos administradores de la economía, hermanos, de los recursos económicos. Tenemos, hermanos, por fuerza que sacar para la obra de Dios, para el Señor, lo que le pertenece a Él. A veces gente se siente, oh, yo doy el diezmo, hermanos, el diezmo es lo mínimo. Lo mínimo, Dios pone un mínimo, el diezmo, un mínimo. Un mínimo, pero hermanos, si somos buenos administradores de los recursos, vamos a dar más. Y al que lo necesita, la persona necesitada, vamos a sembrar. Administradores de los dones que Dios nos dio, Dios nos ha dado dones espirituales. Imagínense, hermanos, Dios, por su gracia y por su misericordia, me llamó y me dio el don de predicar y enseñar su palabra. Imagínense, hermanos, que yo no administre bien este don. Imagínense que yo no saque todos los días tiempo para estar con la palabra de Dios, estudiarla, meterme en las escrituras con oración para traerle a usted el alimento fresco. Yo comparo la vida de un buen pastor, hermanos, con un pianista. Usted ve que un pianista, para llegar al concierto, si tiene un concierto dentro de un mes, usted lo ve ahí, parece que está perdiendo el tiempo. 8 horas diarias ahí, tic, 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 8 horas diarias ahí dándole a las teclas. 8 horas diarias para ir y dar un concierto, para dar lo mejor, para que se deleite, hermanos, el oído de los que están en concierto. Dios me ha dado un don para predicar y enseñar la palabra de Dios. Imagínese usted que yo no pase horas y no pase tiempo escudriñando, leyendo, estudiando la escritura para traerle a usted lo mejor. Pero a usted también Dios le ha dado dones. Usted tiene algún don, hermanos, espiritual. Y ha hecho oídos sordos y usted sabe que lo tiene. Y Dios ha insistido y le ha llamado y usted sabe que lo tiene. Y no lo está administrando para Dios. Más bien siempre pone excusas. Entonces, hermanos, ¿cómo nos ve el Señor? ¿Cómo nos ve el Señor? El Señor nos ha definido en esta mañana lo que es un cristiano. Un cristiano no es solamente alguien que dice, sí, yo hice la oración un día y recibí a Cristo. No. La fe sin obras es muerta. Un cristiano, hermanos, el Señor Jesucristo denomina a los cristianos como testigos. El Señor Jesucristo denomina a los cristianos, hermanos, como sal. El Señor Jesucristo denomina a los cristianos como luz. El Señor Jesucristo denomina a los cristianos como pámpanos, como ramas que están injertadas en Cristo y dan fruto. Y el Señor Jesús denomina a los cristianos como administradores que han de rendir cuenta a Dios de sus vidas, su economía, su tiempo, sus talentos, sus dones, su familia, lo que Dios les ha dado. Qué maravillosa es la palabra del Señor, ¿verdad? Como puede ver, hermanos, ser cristiano es un privilegio muy grande. Nuestro nombre está escrito en la gloria, Él perdona nuestros pecados, Él nos cambia, Él nos transforma, Él nos ayuda, Él nos fortalece, Él hace cosas maravillosas, Él tiene preparado un lugar para nosotros, es un gran privilegio. Pero ser cristianos, hermanos, también conlleva grandes responsabilidades. Y el Señor nos da imágenes porque una imagen habla más que 1000 palabras. Nos da imágenes para que veamos cómo define el Señor un cristiano, un testigo, sal, luz, la rama de un árbol que produce fruto, un gerente, un administrador que administra lo que no es de él. Bendito sea el Señor. Que Dios nos ayude a todos nosotros, hermanos, que esta palabra quede grabada en su corazón y que Dios nos ayude a caminar como Él nos está llamando, hermanos, a caminar. La gloria, la honra y la alabanza sea nuestro Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu presencia bendita y maravillosa.
Te damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas en tu palabra bendita, Dios. Y en estos tiempos, Señor, en estos tiempos son tiempos, Señor, para reevaluar nuestra vida, Señor, para saber si somos o no somos, Señor, para saber si de verdad hemos rendido nuestra vida a ti o no lo hemos rendido. Señor, te damos la gloria, te damos el honor, te damos la honra, te damos la alabanza, te damos la adoración, te damos la exaltación. Bendiga a cada hermano y a cada hermana, Señor. Extiendo mis manos, Señor, no porque mis manos tengan algo especial, sino en un acto de fe, como siervo tuyo, bendiciendo a mis hermanos, orando que los llenes de salud divina, que los prosperes en esta semana, que les des una dosis extra de fortaleza espiritual y de poder de Dios, y que nos hagas en esta semana todo, Señor, estar meditando, Señor, en tu palabra bendita, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos, les amo mucho en el Señor. Estoy siempre orando por ustedes, mi esposa también. Nos unimos a orar, siempre oramos desde el más pequeño hasta el adulto mayor, ¿verdad? Siempre cubrimos los hogares, cubrimos los jóvenes, los adolescentes, los niños, los adultos mayores. Les tenemos en nuestro corazón, los vamos presentando por nombre ante el Señor. Y de verdad, que Dios los bendiga, los extraño a cada uno de ustedes, la gracia de Dios esté con ustedes, la fortaleza de Dios.